Solamente quiero haceros una pregunta. ¿Quién de aquí cree en Dios? ¿O quién de aquí conoce de Jesucristo? Yo sé que muchos dicen creo en Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Pero, mis amados, quiero leerles algo en lo que dice la palabra del Señor en Mateo 4, versículo 14. Dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que Jesucristo, el Cristo de amor que muchos conocen o suelen escuchar, Cristo, aquel que fue crucificado, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una palabra, mis amados, que significa darle la espalda a tu pecado. Eso es lo que Jesucristo anunció: arrepentíos. Y tú dirás quizás: ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Bueno, tú tienes que arrepentirte, mi amado amigo, de tus pecados. Y quizás tú dirás: bueno, yo no tengo pecado, yo nunca he pecado. Pero sabes, te voy a mostrar con la palabra de Dios que tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento dice: no mentirás. ¿Quién de aquí ha mentido? ¿Quién de aquí ha dicho una mentira piadosa, quizás para librarse de algo que él hizo y decir: mira, yo no soy culpable? Pero claramente sabemos que aún los niños mienten. Cuando los niños, el padre o la madre le dicen: no hagas tal cosa, el niño va y hace lo que se le prohibió. Y ese niño dice: yo no lo hice, sabiendo claramente que ese niño hizo y desobedeció al padre. Por naturaleza, desde niños somos pecadores, y a un niño no tenemos que enseñarle a cómo mentir, a cómo ser egoísta, a cómo tomar lo ajeno sin el permiso del dueño. Ciertamente vemos la rebeldía que está ligada en el corazón del muchacho, dice la palabra del Señor. Eso es rebelde. Bueno, bien sabemos, mis amados, que todos hemos mentido. No importa la gravedad de la mentira, pero hemos dicho cosas que son mentiras, no son ciertas. Otro mandamiento dice: no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien literalmente con un arma? Espero que nadie. Pero Jesucristo, el mismo que predicó: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesucristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, su prójimo, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo dijo que no es necesario tú quitarle la vida a tu prójimo. Jesucristo dijo: lo que es también asesinato es cuando tú odias a alguien y sientes rencor y ira, o cuando tú maldices al prójimo. Jesucristo dijo: tú, con tan solo odiar a otra persona, ya eres un homicida de corazón. Ahora yo te pregunto, mi amado, ¿quién de aquí ha odiado a alguien? O quizás tú odias a alguien, a una persona en este momento, y tú le deseas un mal, y quizás tú lo has maldecido. Bueno, si estás en esa condición, a la luz de las Escrituras, tú estás mal delante de Dios y tú eres un homicida de corazón. Todos hemos odiado, todos hemos maldecido, todos hemos deseado un mal a alguien más. Y ahí vemos claramente que somos, tú y yo, como dije, somos pecadores y hemos quebrantado parte de la ley de Dios. Otro mandamiento también dice: no robarás. ¿Quién de aquí ha robado? ¿Quién de aquí ha tomado algo que no le pertenece sin el permiso del dueño? No importa el valor, no importa si son 5 centavos, si son $10, si es una camiseta de marca. Robar es robar. Y así es como Dios lo ve. No importa, como dije, el valor, sino con la intención de tu corazón. Eso es lo que Dios va a ver. ¿Quién de aquí ha robado? ¿Quién de aquí ha tomado lo que no le pertenece? Si tú dices sí, amén, bueno, todos lo hemos hecho. Todos somos, mis amados, personas que hacemos lo contrario y somos desobedientes a la palabra de Dios. Otro mandamiento también dice: no cometerás adulterio. Te pregunto, mi amigo, ¿tú has cometido adulterio? ¿Sabes qué es adulterio?
Adulterio es cuando tú tienes relaciones sexuales, quizás un hombre con una mujer o una mujer con un hombre y tienen relaciones sexuales. Eso es adulterio. Pero si tú no has hecho eso, bueno, quizás tú dices, yo ese no lo he quebrantado. Pero Jesucristo dijo lo siguiente. Jesucristo, el mismo que predicó arrepentidos, dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora Jesucristo, aquí Él lo que hace es que Él magnifica la ley de Dios. Y Él dice, si tú sientes, o tú ves a una mujer, o viceversa, una mujer o un hombre con lujuria o con lascivia, y lo deseas en tu corazón, tú ya eres un adúltero de corazón y ya has quebrantado el mandamiento de no cometer adulterio. Mi amado, ¿tú has visto a alguien con lujuria? ¿Tú has visto a alguien con un placer sexual pecaminoso que no le agrada a Dios? Todos los hemos hecho. Así que vemos que hemos quebrantado, ¿cuántos mandamientos de 10? Hemos quebrantado 4 mandamientos de 10. Y la palabra de Dios dice que con tan solo quebrantar un punto o un mandamiento de 10, ya hemos quebrantado todos y somos culpables ante los ojos de Dios y a la luz de las Escrituras. Así que somos personas que hemos robado, hemos mentido, hemos adulterado. ¿Y tú qué crees que merecemos por quebrantar la ley moral de Dios? ¿Tú crees que merecemos cielo o infierno? Sé sincero contigo mismo, mi amado. Si quebrantamos la ley terrenal, la ley estatal de este mundo, hay consecuencias. Si nos pasamos una luz roja o un auto y un oficial nos mira, ¿qué va a hacer ese oficial? Ese oficial quizás nos va a dejar ir solamente así. No, ese oficial nos va a dar un ticket, ese oficial nos va a parar y ciertamente nos va a dar una multa porque hemos quebrantado la ley estatal, la ley terrenal. Bueno, mi amado, si hemos quebrantado la ley de Dios, ¿tú crees que ciertamente merecemos cielo? No, merecemos infierno porque hemos desobedecido su santa ley. Y esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia que yo te traigo a ti, pero mira, dice la palabra de Dios también que está establecido que el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio. Si tú crees en Dios, pero no conoces lo que la palabra de Dios dice claramente que está establecido que el hombre, la mujer, que mueran después de hallar juicio. Quieras o no, mi amado, cuando tú mueras, serás juzgado acorde a tus obras, acorde a cómo has vivido. Y Dios ciertamente dará el pago. ¿Cuál pago? ¿Para al infierno o al cielo? ¿Una condenación eterna o vida eterna? Mi amado, eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por causa del pecado merecemos muerte. Por causa de que Adán desobedeció la ley de Dios en el huerto de Edén, ese pecado, ahora tú y yo lo engendramos. La paga del pecado es la muerte. Y por causa de que Adán desobedeció a Dios, la muerte entró a todo ser humano. Pero mi amado, eso es algo que el ser humano a veces no se pone a pensar en qué es que va a pasar después de la muerte. Bueno, seremos juzgados y quizás tú y yo no sabemos cuál será nuestro destino, cielo o infierno. Esa es la buena noticia, mi amado. Pero mira, ahora te voy a hablar de alguien que fue perfecto, alguien que nunca pecó, de un hombre santo, perfecto, y ese es Jesucristo. Jesucristo, mi amado, vino y nació de María la Virgen. Jesucristo vivió una vida perfecta. La palabra de Dios dice que en todo fue tentado, mas Él nunca pecó. Jesucristo fue Dios mismo. Él vino a esta tierra, a este mundo. Fue Dios encarnado. Y vino Él a esta tierra con un propósito: a salvar lo que se había perdido, que es la humanidad. Jesucristo vino a esta tierra para cumplir un propósito,
para hacer una obra que nadie podrá hacer y solamente Él la hizo, es la obra redentora para la humanidad. Él vino, mi amado, a pagar la deuda que tú y yo teníamos para con Dios por causa de nuestra desobediencia y nuestro pecado. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él se dio a sí mismo por nosotros. Él, mi amado, de su propia voluntad, dejó y permitió que el Padre lo crucificara en la cruz del Calvario por pecadores. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, mi amado, que Jesucristo dio su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para hacernos libres y para que podamos obtener la vida eterna. Te voy a leer Juan 3:16, es un texto muy conocido y de este versículo muchos se agarran para decir que Dios pues ama a todos, pero la palabra de Dios dice que Dios está irado con el impío todos los días. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios 3 veces santo está irado con el pecador. El Dios 3 veces santo está irado con la humanidad por causa de la rebeldía, del pecado, de nuestra desobediencia. Pero escucha lo que dice Juan 3:16. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios hizo a favor de la humanidad. Pero fíjate lo que dice ciertamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ciertamente envió al Hijo, envió a Jesucristo, envió a aquel perfecto, aquel santo que nunca pecó, porque Él miró una necesidad en nosotros, porque tú y yo no podemos salvarnos. Tú y yo, mi amado, no podemos hacer buenas obras en absoluto para poder obtener la salvación, sino que Cristo tuvo que ser enviado por el Padre. ¿Para qué? Para Él pagar el rescate por muchos. Pero sigue diciendo aquí en la palabra de Dios: porque no envió Dios envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar, sino que Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores. ¿Y por qué? Porque, como dije, todos, desde que nacemos, por causa del pecado original, ya nacemos bajo condenación. Ya nacemos nosotros siendo como hijos de ira. Pero fíjate qué es lo que hizo Dios. Dios envió al Hijo no para condenar, sino para salvar a la humanidad. Eso es lo que Dios hizo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ciertamente dice la palabra que el que en Jesucristo cree no es condenado, pero el que no cree, el que no ha creído en Jesucristo, dice, ya ha sido condenado. Aquí estamos hablando, mi amado, de algo tan serio, algo que tú quizás nunca te has puesto a pensar qué va a pasar cuando tú mueras. Bueno, tú ya estás bajo condenación cuando naces. Pero si en este momento tú crees en Jesucristo, crees que Él fue crucificado, murió y al tercer día resucitó, y crees que solamente en Él hay perdón de pecados y salvación, tú puedes ser salvo. Ya no hay más condenación para ti. Jesucristo fue enviado por Dios mismo para salvar a pecadores, para salvar a la humanidad, pero la humanidad tiene que creer en Él, y la humanidad, el pecador, tiene que arrepentirse de sus pecados. Sigue diciendo aquí la palabra del Señor: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condición, mi amado. Que los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres amaron más su pecado.
Los hombres aún siguen amando más las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Y por esa causa es que hay condenación. Hoy en día se predica de Jesucristo, se predica de la palabra de Dios, pero los hombres, el hombre, el ser humano se aferra más a su pecado, ama más lo que a él le gusta hacer y aborrece la santidad de Dios, aborrece la palabra de Dios. Oh, mi amado, en esta hora, ¿qué tienes que hacer tú para ser salvo? Tú, mi amado, tienes que creer en Jesucristo y tienes que arrepentirte también de tus pecados y creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que, mi amado, creer. Y yo te aseguro que si crees en Él, obtendrás la vida eterna. Y tus pecados te serán limpios. Porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, dice que Él toma sus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Eso es lo que Dios puede hacer contigo en esta hora. Si tú crees en Jesucristo y te arrepientes, tú puedes obtener vida eterna, tú puedes ser salvo de la ira santa de Dios. En la carta de Romanos también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con la humanidad, para con el pecador, en que siendo aún pecador, Cristo muere. Cristo dio su vida. Cristo padeció solamente una vez, mi amado, por los pecados, el justo por los injustos. Cristo padeció solamente una vez y con esa vez fue suficiente. Si crees, ya no tienes que hacer tú más obras, más buenas obras de caridad, sacrificios, porque ya Cristo lo hizo. La obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte si crees y te arrepientes. Pero Cristo se dio, Él siendo el justo, por nosotros que somos los injustos. No te apoyes en tu religión, no te apoyes en tus ideas, en tu tradición. No te apoyes o confíes en tus buenas obras, porque la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, y no hay obra que te pueda salvar. No hay nada que pueda ser lo suficiente bueno para darte o obtener la vida eterna. Solamente el creer en Jesucristo, mi amado. Tienes que creer que Jesucristo nació, creció, que Jesucristo cumplió la ley perfectamente por nosotros, pero Él siendo perfecto, bueno y santo, Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar para salvarnos. Amén, amén. Dios lo bendiga. ¿Cómo se llama usted? José. ¿Lo conozco? ¿Qué dice Gálatas? Vamos a Gálatas. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo vino, mi amado, para salvarnos, para rescatarnos de la maldición de la ley. ¿En qué forma? Al momento de Él morir en la cruz del Calvario como siendo un vil maldito, pero Él nunca pecó. Ten en mente que Jesucristo cumplió la ley, en Él nunca hubo engaño en su boca. Jesucristo nunca miró a una mujer con codicia. Jesucristo nunca mintió, nunca robó. Pero Él fue crucificado como siendo un homicida, un borracho, un fornicario, un drogadicto. Y por eso es que, mi amado, te predico este evangelio de Jesucristo. No importa tu condición, no importa tú qué hayas hecho o qué estás haciendo o practicando en esta hora. Si crees y te arrepientes, para ti hay esperanza en Cristo solamente.
En Cristo hay salvación, hay vida eterna y hay redención. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es algo glorioso. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro más camino. No hay otra puerta. No hay otra solución a la enfermedad del pecado. Cristo solamente es la solución. En Cristo hay esperanza. Oh, mi amado, te ruego que medites en este mensaje que has escuchado en esta hora. Pero aférrate a Cristo, cree en Él y ven a Él, corre a Cristo. Si estás cansado de tu pecado, ven a Cristo ahora y Dios mostrará su gracia y su misericordia para contigo en esta hora. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar.